Capítulo 4. La fama del príncipe Dimitri. El castillo de los Lekovanov es exquisito. Mucho más que el nuestro, debo admitir. Cada columna, torre y almena que constituye el sitio, se eleva en orgullo con colores cálidos que hacen junto a la piedra caliza de su construcción, un digno sitio de poderío. Y es que mientras más lo conocía, comprendo del porqué de mi padre en unir lazos con este reino. Sin embargo, me cuestiono lo que los feralios obtienen de regreso tras aceptarnos. Me parece inaceptable que no estuviera presente para recibirte. Lo sé, madre. Ya lo has expresado varias veces. Mi voz no puede contener más desaire, y es que tras nuestro arribo de ayer por la tarde al castillo, únicamente la reina Agnes, sus 2 damas y un hombre gubernamental del rey nos ofrecieron la bienvenida. Tu padre sabrá de esto sin duda alguna. Su abanico se agita para mitigar el calor del mediodía que otorga estar en el esplendoroso jardín en espera de la reina Agnes para tomar la merienda con ella. Dudo que le interese, susurro, mientras contemplo la vista. ¿Qué dijiste, hija? Me reincorporo de la silla. Que no olvides que ayer la reina espetó la razón mientras nos alojaba, y es que este castillo no suele habitarse en esta temporada, pero en los días consecuentes, su corte entera vendrá a presenciar la unión de su príncipe heredero conmigo, que mal suena decirlo. ¿Pero por qué no llevar la celebración en su castillo principal? Chilla mi madre en un tono que comienza a irritarme un poco más que el de mi prima. Parece como si quisieran escondernos. O puede que ellos oculten algo, y que mi padre le deba más de lo que suponíamos al rey de Feralia y por eso, aceptar todo lo que pida, incluyendo darle alguna de sus hijas. ¿Por qué hace tanto calor aquí? Porque estamos en otro continente, madre. Uno cálido, le aclaro con malestar. El calor tampoco saca lo más gentil de mi personalidad. Mi sombrero. Grita mi madre ante una ventisca que eleva su apreciado accesorio en el aire. Hago lo posible por atraparlo, pero eso me lleva a correr lo suficiente para hacer que mis zapatillas aprisionen el encaje de las enaguas del vestido, y casi caiga sobre el jardín de no ser que unos brazos me atrapan. Por un instante, sopeso la imagen de mi atractivo captor, cabello oscuro, mirada broncínea, piel dorada y ceño fruncido. Me observa como si hubiera descubierto una nueva especie que debe analizar. No demoró mucho en saber que ese hombre es mi prometido, el príncipe Dimitri Lekovanov por la semejanza con su padre. Tú sí que sabes hacer una entrada de verdad, Emelina, querida. Grita la reina Agnes, atrayendo la atención de ambos. ¿Te encuentras bien? Me levanto de los brazos de su hijo seguido de llevar mis manos por el vestido con un dejo de vergüenza. Me parece que esto le pertenece. El príncipe opta por hablar en mi idioma. Gracias, tartamudeo, tras las primeras palabras que le escucho exclamar a mi prometido mientras tomo el sombrero que me ofrece y contemplo su delineado rostro. Pido disculpas por la demora. Toda nuestra corte comienza a llegar y la servidumbre, mis damas y yo, estamos hechas jirones. Además, como habrán notado, mis hijos arribaron y Dimitri suplicó estar presente en nuestra merienda. La mano de la reina se posa en el hombro de su hijo, pero él apenas y elabora un gesto. Es notorio que no puede estar más feliz aquí de lo que yo puedo estarlo por su fruncido rostro. Hijo, permíteme presentarte a la reina de Riunal, Su Majestad Margaret Docker de Escarasi. Su asentamiento es tan excepcional como el de su primo. Puedo ver cómo mi madre sonríe con cortesía, pese que hace un minuto no les concebía el mejor de los aprecios. Y su bella hija, la princesa Emelina Escarasi. Sus ojos felinos me contemplan deseando adivinar qué tipo de persona soy. Un placer conocerle, princesa, responde en mi idioma. El placer es todo mío, príncipe, regreso en su lengua para demostrar que por igual conozco su idioma, y que en definitiva lo hablo mucho mejor de lo que él articula el nuestro. Por un breve instante, solo nos miramos con firmeza y desafío. Es por mucho, más alto que yo, al igual que su envergadura corporal que es gruesa y contundente, aunque aún con ello me yergo. Bellos jardines los que posee su castillo, reina Agnes. El Douglas de mi madre no es ni la mitad de variado que el mío, pero no queda más remedio que hablar aquella lengua por completo, contemplando que la reina extranjera no luce molestarse ni un poco por usar el nuestro. Encantadores, ¿no es verdad? Contesta la reina Agnes a mi madre.
A mis hijos les divertía tanto recorrerlos y perderse cuando eran tan solo unos niños. ¿Qué te parecen a ti, querida Emelina? Su pregunta me toma por sorpresa. Son esplendorosos sin duda alguna, Majestad. Qué bueno oírlo. ¿Por qué no le ofreces un recorrido a Emelina mientras la merienda se sirve, hijo? Agnes sugiere, pese que contemplamos que es más una orden. Nosotras les observaremos desde aquí. A mi madre no le resta más que aceptar. Será un honor. El brazo del heredero de Feralia se extiende hacia mí. ¿Me permite? No, imagino decirle. Por supuesto, tiendo mi mano hacia él y la entrelazo en su brazo. Mientras más nos alejamos, la velocidad de mis latidos se aceleran, y me cuestiono por qué he aceptado este destino. ¿Acaso tenías elección? No, no la tenía, pues de no ser yo hubiera sido mi hermana Iria, pues Riunale prometió una hija a Feralia y la tendrían aún si solo poseyera 15 años mientras que yo quedaría desterrada o casada con otro hombre. Uno mayor para castigarme sin duda alguna. Al menos he de admitir que el príncipe Lekovanov es muy apuesto. Si se siente más cómoda en su idioma podemos hablarlo, exclama en mi lengua Dimitri, tras un prolongado silencio. No, está bien. Debo acostumbrarme al suyo y practicarlo, así que disculpe si mi pronunciación no es tan perfecta. De hecho, habla mucho mejor de lo que yo, acentuó el suyo. En eso estoy de acuerdo. Solo un hombre muy seguro aceptaría tal cosa, príncipe. Es justo porque soy un hombre seguro que lo acepto, princesa. Pero qué modesto. Espero que su viaje hasta la República haya sido placentero. No, porque no quiero estar aquí. Lo fue, gracias. Aunque temo que mi madre no opinaría lo mismo, siendo que no pudo alejarse mucho de un cubo durante la travesía. Lamento oír eso. Los primeros viajes largos en navíos causan tales estragos. Su voz no puede mostrar menos interés como la mía por la banalidad de la plática que ejercemos. He visto a muchos caer bajo las ondeantes mareas de los océanos y ríos que nos rodean. Riunale es un país fluvial por igual, ¿no? Lo es. En menor proporción, por supuesto, pero sí, una parte de Riunale se encuentra rodeada por agua. Esta conversación es tan aburrida que si pudiera, metería la cabeza dentro de un hoyo para morir ahí. ¿Este es el ruin y severo príncipe del que todos hablan? Estoy al tanto que ha viajado por igual con su hermano y prima. Así es. Ante la ausencia de mi padre él me entregará y mi prima, bueno, es tradición en mi nación contar con una dama en el recorrido. Supongo que tendré el placer de conocerlos en la cena que estoy seguro mi madre organizó esta noche para nosotros. Mi primo Sebastián comentó que usaron el canal para llegar a la Croatsky. ¿La qué? Ciudadela, traduce en mi idioma. No debería sorprenderme que sepa palabras rebuscadas en mi idioma cuando aquella se trata de un término militar. Los hombres están hechos para la guerra. Sí, fue impresionante la velocidad en la que desembarcamos comparando la tardanza del navío principal que arribó en el puerto. ¿Lo sintió? De pronto, parece atraído por mis palabras. Por supuesto, ¿quién no podría sentirlo? Todo es gracias a un motor eléctrico que alimenta la propulsión del barco. ¿Motor eléctrico? Así es, no necesita carbón, vapor o remos para moverse, sino energía. ¿Cómo es eso posible? Ciencia. Solo es ciencia. ¿Y eso no molesta a su iglesia? El príncipe esboza una sonrisa como si hubiera lanzado una pregunta absurda. Ha de saber que nuestros mejores académicos y eruditos provienen de monasterios. Mi turno de sonreír. ¿Dice que esos hombres rezan al mismo tiempo que se cuestionan la naturaleza del mismo rezo? Eso parece divertirlo. Jamás lo había visto de esa manera, pero supongo que esa es una buena forma de definirlo, aunque el progreso dentro de una república radica en la evolución de la misma. Toda evolución termina en revolución, príncipe Dimitri. No si se ejecuta con orden. El orden son reglas que no todos pueden seguir. Estamos hechos para desafiarnos, aun si el orden mantiene la estabilidad de la mayoría. Su Alteza carraspea un poco. Veo que posee una muy determinada opinión para ser tan joven. Y usted, poco tacto para halagar a una dama. Dios, lo dije o lo pensé. Le pido disculpas si mis palabras le ofendieron en algún grado.
Juro que esa nunca fue mi intención. ¿Suele jurar con frecuencia, Alteza? Solo una vez por conversación, ¿y usted acostumbra caer en brazos de príncipes? Solo cuando los conozco por primera vez. Ambos nos miramos de soslayo seguido de sonreír por aquella extraña conversación mientras pienso que lo conseguí. Atraje la atención de un príncipe con mala reputación que tal vez podría darme la razón del porqué de la unión de nuestras federaciones, o al menos que no me vea como un ser inferior, con la que debe pasar el resto de su vida. Sé que apenas conozco muy poco de ti, a diferencia tuya que estoy seguro que has oído de la fama del príncipe Dimitri, mi fama, pero me es suficiente esta caminata a tu lado para darte un consejo que espero no ignores ni olvides, y es que ambos nacimos con responsabilidades por cumplir, y es por ello que lamento que las circunstancias te hayan traído a este sitio en Melina. De verdad lo hago. Mi nombre por primera vez en su boca suena en un tono compasivo. Algo en él ruega por mi perdón, pese que no comprenda lo que es. No es mi culpa, suelto de repente. ¿Perdona? Dije que no es mi culpa, príncipe, me suelto de su amarre para mirarlo de frente. Y lo que sea que haya alimentado su discurso por lamentar las futuras acciones conmigo y culparme por decisiones de terceros, quiero que tenga presente que estoy consciente de la situación en la que ambos nos encontramos. Conozco mis responsabilidades con usted, así como las suyas conmigo al igual que su fama como bien lo ha mencionado, pero estaremos juntos por el resto de nuestras vidas hasta que el Creador haga el llamado de alguno, así que créame que cuando digo que también lo lamento es porque de verdad lo hago, por ambos. ¿Acaso me temes? Tal vez, pienso. ¿Existe alguna razón para hacerlo? Miro a mi prometido. Dimitri. Un grito nos interrumpe revelando a Sebastián Petronet en busca de su primo. Me hace una ligera reverencia que acepto antes de continuar sus palabras. Lamento perturbar su paseo con mi primo, princesa Emelina, pero créame que no lo haría si no fuera de calidad urgente. Su mirada y cuerpo se destina a Dimitri. Se te solicita en el salón de audiencias. Sebastián, ahora no. Descuide, príncipe, su madre y la mía comprenderán su ausencia por el bien de Feralia. Una mesa con 3 mujeres hablando de flores, arreglos y banquetes es lo que le esperaba. No se perderá de mucho, créame. Adelante. Mi prometido parece dudar, pero asiente al final. De acuerdo. Bien, con su permiso, finjo una sonrisa y les ofrezco la espalda tan pronto como el valor se marchita dentro de mi ser. Mis manos transpiran con ansiedad al tiempo que ruego porque mis respiraciones no desaten algún episodio. Respira, Emelina. Respira. Ya pasaste el primer contacto con tu futuro esposo. ¿En dónde está mi hijo? La República de Feralia lo requería, reina Agnes. Me pidió que lo disculparan. Hombres, siempre tan ocupados no es así. Espero que siempre lo esté, pronuncio internamente mientras mi madre y yo solo sonreímos por mera cordialidad. Supongo que nosotras deberemos de elegir todo acerca de la ceremonia. 3 días, muy poco tiempo para planearla, pero te prometo que será exquisita. Tal como la soñaste algún día. La miro sonreírme en el instante que pienso que soñar es solo para aquellos que tienen la posibilidad, pero yo no poseo ninguna.